Hola, ¿cómo están? Hola, gente. Empezamos el vivo de hoy. Buenas, ¿Qué estamos tal? conectando. Hola, Buenas, buen hola. día. Buen día, Melisa. Buenos días a todos. Buenos días, Fabiana. Les presento a la profesora Fabiana Auriel, que todavía no la habían conocido en vivo. Había estado siempre en los backstage. Es una de las Ujú. profesoras de teórico. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a que se vaya juntando un poquito más de gente. Y vamos a empezar este streaming en vivo que vamos a compartir después con otro profesor, el profesor Castro Solano, así que eh, vamos a guardar, ¿sí? ¿Te parece, Fabi? Dale, unos minutitos así se sigue Ok, sumando, muy bien. aunque fue medio una sorpresa. Bienvenidos a la sorpresa. Tipo un flash mob, pero no vamos a cantar ni a bailar, no se preocupen. Los liberamos de eso, de semejante bochorno. No es lo nuestro, no es lo nuestro. Hoy Bueno, no vamos a sé, hablar. no sé, pero no lo vamos a probar acá. Ah, bueno, vos podrías cantar un rato, sí, es cierto. Bueno, muy bien. Un poquito más. Hola, gente. Bienvenidos. Buenas. Bienvenidos. Esperemos que hayan estado mirando un poquito el material. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Ujú. En el aula virtual tenemos cantidad de recursos para que vayan usando, de manera tal que la intención es poder organizar un poquito ese material para que se vayan preparando para las evaluaciones, para que vayan aprendiendo. Nada, hoy vamos a puntualizar algunas de estas cuestiones para orientar el aprendizaje y que sea más eficaz el esfuerzo que están haciendo, ¿sí? Exactamente. Hoy la clase no es sobre contenidos. La semana que viene sí vamos a tener un streaming sobre contenidos, no clase, el streaming, perdón. No es sobre contenidos, es sobre algunos tips que queremos darles acerca de cómo organizar el aprendizaje, la lectura, el estudio, de cara a un buen aprendizaje y de cara a que les vaya lo mejor posible en las evaluaciones, ¿sí? Esa es un poquito la idea. Bueno, ¿te parece que vayamos comenzando, Fabi? Dale, Ok, empezamos, después el resto de la perfecto. gente se va Muy uniendo. bien. A Bien, ver, voy a dar vuelta a mi pantalla. dale. El título de este streaming sorpresa en realidad es Los profes de psicométricas demoliendo mitos, parafraseando a un grandísimo autor de nuestro rock nacional, que nada, es un grande. Así que en lugar de demoler hoteles, vamos a demoler mitos, ¿sí? Así que bueno, ahora le doy la palabra a Fabiana para que un poco, con la ayuda de este material visual, los guíe un poco en cómo organizar el estudio. Adelante. Bueno, la idea es que, algo que ustedes ya saben desde siempre, para poder aprobar una materia hay evaluaciones. ¿Cómo van a ser las evaluaciones durante este cuatrimestre? Nada más que lo clásico, habitual de lo que están acostumbrados. Un trabajo práctico y un parcial, ¿ok? El trabajo práctico lo están haciendo y muy bien tenemos entendido con sus ayudantes de trabajos prácticos, que es gente muy comprometida, que sabe mucho, que los sabe orientar muy bien y que tienen mucha experiencia. Entonces con ellos están trabajando en el práctico. Práctico 8 entregan el trabajo que están haciendo y hasta donde tenemos entendido van muy bien. Eso lo dejamos de lado. Tema importante para los docentes de teórico, el parcial. Parcial clase 12, ¿sí? Hay tiempo, ok. Sin embargo, para nuestra materia, si los conocimientos no van siendo tomados paulatinamente, es muy difícil sedimentar el aprendizaje,
poder manejar el vocabulario técnico necesario que la materia requiere, que es muy diferente al habitual que ustedes están habituados a manejar, ¿sí? Entonces, es necesario ir avanzando paulatinamente. ¿Con qué? Con las herramientas que les brindamos a través del aula virtual y los streamings, distintos recursos. ¿Cuáles recursos? Clases teóricas, videos. Bien, los videos son, cada clase tiene varios micro videos, micro, mini, 15 minutos a lo sumo de cada uno. No los atosigamos con 3 horas de clase. Son las cuestiones centrales que tienen que aprender en cada uno de los videos de ese teórico. Bien, ese es un material. Otro material, la bibliografía. La bibliografía tiene una pestaña en el aula virtual. Allí tienen todos los materiales que necesitan para poder comprender los contenidos de los videos mucho mejor. ¿Algún material de esos, algún material que no esté ahí va a ser tomado en el parcial? No, ninguno. No tienen ni que pedir un libro delivery ni andar por Buenos Aires que no se puede circular consiguiendo nada. Toda la bibliografía está en el aula virtual. Entonces, videos, bibliografía subida, foros de consulta, el foro de consulta que dijimos vamos a dar las respuestas del último teórico subido, si no nos vamos cada vez al principio y nos desorganizamos. Último teórico subido, hacen las consultas, las respondemos en el foro. Ok, además, streamings semanalmente, los vamos viendo, les vamos avisando de teóricos para puntualizar contenidos y que ustedes consulten. Además, autoevaluación en la aula virtual. Ahora Mercedes y Alejandro van a profundizar cada una de estas instancias. La idea es mostrarles que tienen muchos recursos para poder ir avanzando y que es importantísimo que lo vayan haciendo de manera paulatina. ¿Hay un teórico? Ok, miro ese teórico de esta semana, consulto las dudas, leo la Biblia y ya tengo esa parte teórica armada para seguir avanzando. Todo junto después no se puede y es necesario que lo vayan haciendo paulatinamente. Sabemos que ustedes son alumnos avanzados de la carrera, saben cómo estudiar, son bastante autogestivos, seguramente van a poder seguir esta cursada muy bien, confiamos en que puedan aprender, que es lo que más nos importa, y entonces seguramente aprobar. La intención es que ustedes puedan aprender y aprobar la materia y nos podamos despedir sabiendo que se llevan nuevos conocimientos para el futuro que van a ser útiles para su vida profesional, ¿sí? Entonces, la idea es, semana a semana hay que ponerse las pilas del mismo modo que se las ponen cuando son clases presenciales. Es exactamente igual, no estamos pidiendo más que eso. Organícense como les parezca mejor, pero sepan que si dosifican, hay altísimas probabilidades de que logren aprender lo que tenemos intención de mostrarles y brindarles, ¿sí? Bueno, Alejandro y Mercedes van a profundizar cada una de estas cuestiones que yo en general les comenté, así que, si te parece, Mercedes, los dejo con ustedes. Ok, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Fantástico. Bueno, los saludo, me quedo en el backstage, si No se después abrimos vayan, no se comentarios vayan. respondo, no se vayan, me Acá voy yo venimos. y entra Alex. Hacemos cambio en Hasta el la equipo. próxima. Dale, chaucito. Esperamos a Alejandro, a que Fabiana se desconecte y a que aparezca Alejandro pidiéndome entrada. Hola, Anto, Roberto, Lau, a todos los que no pudimos ir saludando. Hola, gente. A ver si lo podemos enganchar a Alejandro en el vivo. Si no, lo sigo yo. Alex, ¿estás por ahí? Hola, Micaela Soledad. Ahí está Alejandro. Ahí vamos. Vamos con Alex. Bueno, buenísimo. Mientras Alejandro se conecta, hola gente, hola Lucía, hola a todos. Bueno, hola Alejandro. Para los que no ¿Cómo lo andan? conocen, ¿Bien? Alejandro, Bueno, de ahí. todos modos ¿Se los escucha dos bien? somos los más populares por ahora en los vivos de Instagram. Sí, perfecto. ¿Los demás se escuchan bien? Gente, a ver si nos dan un feedback de audio. ¿Estamos bien con Bueno, el audio? digan si se escucha, pues sí, tengo un pequeño delay, pero está bien, se escucha ahora. A ver, Ok, si nos ok, ponen un perfecto. indicador, está perfecto. Está bien. Ahí hay un Bueno, pulgarcito para arriba. Buenísimo, sí, gracias, perfecto. gente. Bueno, un poco Bueno, la ¿con idea de qué seguimos? esto Sí. es
comentarles o ampliar un poquito las ideas que Fabiana les comenzó a transmitir. Lo primero que queremos señalarles es que el streaming no es el teórico, ¿sí? Sí. ¿Por qué queremos decirles esto? Queremos decirles esto porque en realidad con los contactos que vamos teniendo con algunos de ustedes que nos van preguntando por mail, por Instagram, por el foro, o porque incluso algunos comentan con sus ayudantes, vamos viendo que, por eso este streaming se llama Demoliendo Mitos, ¿no? Como que se fue formando un mito urbano de que estos streamings que hacemos sobre temas teóricos, este no es sobre temas teóricos, o sí, pero es sobre cómo organizar los temas teóricos, son los teóricos. Y la realidad es que no son los teóricos, ¿sí? A ver, Alex, si vos querés profundizar un poquito Claro. más en esto, ¿cuál es nuestra idea como equipo de trabajo para ustedes? Claro, la idea es, el streaming es, esto que estamos haciendo es para tener un contacto más personalizado con ustedes, es decir, nos pueden hacer preguntas en vivo, de hecho las preguntas, los 3 streaming anteriores que tuvimos, ustedes nos hacían preguntas, nosotros les respondíamos, las dudas, etcétera, pero esto no reemplaza al teórico, es decir, los teóricos los están grabados, entonces ahí tienen varios videos por cada teórico tradicional, podríamos decir, que sería, no sé, por ejemplo, psicología y evaluación de la inteligencia. Ahí tienen 4 o 5 videos de ese tema. Entonces ustedes van, miran los videos y ahí está perfectamente desarrollado el tema. Una vez que miran esos videos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que leer la bibliografía que está citada o en el video o en el programa, en el cronograma, y con eso tienen la idea de esa a ese teórico que da preguntas que nos hacen. Eso sería más o menos eso. El streaming es para, una vez que yo vi el video, leí material o tengo una idea del material, bueno, hago preguntas sobre eso y amplío un poquito más ahí en el streaming, pero el streaming no es el teórico. Yo lo que he escuchado que por ahí algunas cátedras usan el streaming como una modalidad de teórico y demás, pero en realidad nosotros las clases ya están grabadas, están pregrabadas, así que lo que quiero decir es, claro, el streaming no es el teórico, entonces la idea es, acá nos pueden hacer preguntas, discutimos los temas, ampliamos alguna idea que se haya quedado, pero también nos pasó con los foros que por ahí respondemos alguna pregunta en foros que está muy desarrollada, tanto en los textos que escribimos con Mercedes como en las clases grabadas. Entonces, es muy difícil en un post resolver una pregunta, por ejemplo, no sé, la teoría de Milón, o la diferencia entre abordajes dimensionales y categoriales en un post es muy difícil de resumirlo. Sí podemos ampliar algo de eso, pero bueno, la idea es que el streaming no es el teórico, sino que complementa un poco, básicamente, las dudas de ustedes que tienen para hacernos. Sí, Mercedes, que... En realidad, como nosotros no tenemos en este momento la modalidad presencial vigente como la tenemos siempre, digamos, el teórico grabado en distintos videos que ustedes tienen en el aula virtual, ¿sí? Esos videos serían como la clase expositiva tradicional en donde nosotros nos paramos en el frente y exponemos las ideas. Lo que no puede pasar en esa instancia de videos es que ustedes no nos pueden hacer preguntas, no nos pueden hacer comentarios, no nos pueden hacer pedidos de profesora o profesor no entendí. Entonces, un poco pensamos los streamings como el espacio en donde nosotros podemos, en primer lugar, puntualizarles a ustedes para cada tema teórico cuáles son los ejes e ideas principales. ¿Para qué? Para poder rever el video si hace falta y focalizar la lectura de la bibliografía a la luz de estas ideas principales que nosotros les marcamos como ejes centrales. Después, si quieren estudiar las ideas secundarias, mejor, porque van a aprender más, van a saber más de evaluación, ya sea porque la vayan a hacer en el futuro o porque la quieran conocer, aunque sea para criticarla, que está buenísimo, ¿sí? Cuanto más uno sabe, más puede ser crítico de todo lo que sabe, ¿sí? Y por el otro lado, también desde el punto de vista del rendimiento, para que tengan un mejor resultado en las evaluaciones ustedes, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces, los streamings son ese espacio que nos está faltando en este momento, que es la interacción con el profe. Si bien en general en los teóricos la interacción no es súper fluida, porque estamos siempre con teóricos de 100, 200 personas, entonces
preguntan algunos, los que se animan, los que están adelante, etcétera, etcétera, pero de todos modos siempre hay alguien que pregunta, que hace un comentario, que pide una reexplicación. Como esto no lo podemos hacer en un video, ¿sí? O en esas series de videos, este espacio es para eso, ¿ok? ¿Sí? Claro, Y lo mismo el después foro un de poco, consultas, ¿sí? Sí, claro, Alex. y no, un poco lo que decía es, después hay por ahí preguntas en el foro de consultas que por ahí tienen que ver con temas de prácticos. Ahí en prácticos, todo el tema de prácticos lo resuelven con el ayudante en prácticos, es decir, la cátedra está trabajando con el plantel completo a full, entonces no es que ha reducido espacio, sino que mantenemos el espacio teórico, mantenemos el espacio de prácticos, así que el práctico tienen todas las semanas interacción con los ayudantes, ahí pueden evacuar todas las dudas que tengan respecto de los tutoriales que les hemos diseñado, y entonces todas esas preguntas van ahí. Entonces ahí tienen una interacción sincrónica con el ayudante y preguntan todo ahí. A nosotros, bueno, nos preguntan lo que nos preguntarían en un teórico. Yo creo que con la enseñanza está virtual, ahí quisimos, no solo que por este tema de la pandemia y el COVID, etcétera, creo que tienen incluso muchos más recursos de los que tienen en la enseñanza presencial, porque tienen más Total, aperturas, ¿eh? Entonces, no sé si coincidís, Mercedes, conmigo en eso, que tienen total. las clases grabadas, pueden ver las clases grabadas, tienen el material, tienen la opción de interactuar con nosotros en un espacio aparte, es decir, que ya tienen, lo que quiero decir, acá pueden preguntarnos, una vez que ya vieron el material en el teórico, por ahí, presencial es muy difícil, por ahí preguntar en el momento que uno escuchó por primera vez el material. Acá tienen opción de revisarlo un poco, trabajarlo un poco y después hacer una pregunta que nosotros le hacemos. Las placas que presentamos en el streaming puntualizan también un poco, no es el teórico, pero sí es un esqueleto de qué es más importante de esa clase. Vieron que hacemos una placa sola por teórico. Entonces, esa placa, la que presentó Mercedes la vez pasada, la que presenté yo, esas son las placas de cada teórico en qué tienen que centralizar. Y después, bueno, como les decía Mercedes, hay toda una serie de ideas secundarias alrededor que, bueno, el que las quiere, obviamente, para darle contexto al tema, mejor, pero sí tienen, no pueden irse de ese esqueleto que sería el cuerpo principal. Y eso mismo, si me permitís, Mercedes, puedo avanzar un poco en esto, es lo que está en las Obvio. autoevaluaciones. Las autoevaluaciones básicamente trabajan sobre eso. Son 5 preguntitas muy fáciles, digamos. Bueno, muy fáciles si uno leyó, ¿no? Si uno leyó el material son fáciles. Si no leyó el material son difíciles. Pero la idea es, si uno vio el teórico, leyó el material, eso uno sirve para graduar si entendió o no entendió el tema. Y son 5 preguntas centrales al tema, no son 5 preguntas tangenciales o de detalle. Son 5 preguntas que tienen que ver con el tema. Entonces uno más o menos tiene una idea, eso no tiene nada que ver con la nota ni nada, pero bueno, entonces uno puede autoevaluarse y demás. Estamos haciendo 5 por cada teórico, 5 preguntitas de cada uno de los teóricos. Después, una vez que esto termine, los teóricos, cuando se desarrolle un poquito esto, lo que vamos a hacer es un conjunto de preguntas para que ustedes tengan una idea de, no sé, unas 20 preguntas, algo así, para que autoevalúen toda, ustedes se puedan autoevaluar toda la cursada, digamos, para ver cómo se hace a través del sistema de la plataforma, se puede hacer perfectamente, y de paso que les sirva de práctica para cuando tengamos el parcial, que bueno, va a tener una modalidad muy similar a estas autoevaluaciones, así que la idea es que se vayan entrenando en esto, uno va probando, la idea es un poco lo que dice, qué dice bueno, acá me sale un poco el investigador, qué dicen las investigaciones, uno trabaja mucho con el formato de respuesta, tiene opción de tener mejor performance en la evaluación. Que si Total. el formato aparece por primera vez, no sé si coincidís, Mercedes, con esto, Sí, pero bueno. absolutamente, absolutamente. Cuanto más se acostumbren ustedes a este formato de evaluación, mejor les va a ir porque van a estar más familiarizados con el modo de responder y van a tomarle como la mano y el tiempo a estas condiciones. La realidad es que nosotros estamos viendo que nosotros podemos ver cuántas visualizaciones tiene cada video, cuánta gente respondió y cuántos intentos hizo cada persona en estas autoevaluaciones. La verdad es que no miramos los nombres porque no nos interesa, porque además no inciden la nota, no inciden nada, es decir, cero persecutorio, por favor, ¿sí? Pero sí nos interesa saber cuánta gente responde, cuánta gente usa el recurso. Y lo que vamos viendo es que, por ejemplo, clase 1, clase 2, clase 3 de teóricos, no importa, cada clase teórica tiene varios videos. El primer video lo mira un montón de gente, el segundo video lo mira un montón de gente, pero menos. El tercer video lo mira menos gente, el cuarto video lo mira menos gente. Bueno, la cosa es,
Si esto sucede, hace que yo escuche la primera parte, que en general es la presentación, pero no es la parte central lo más importante. Lo importante es, no importa si lo escuchás en un día, en 2 días, en 3 días, en 4. La cosa es que lo escuches completo para, en virtud de eso, ¿sí?, orientar tu lectura. O sea, que no decaiga, es un poco la idea. Y lo Claro, mismo con las autoevaluaciones, lo que vemos es que la autoevaluación 1 la completó bastante gente, la 2 menos, la 3 menos, la 4 menos, entonces estamos viendo que desaprovechan estos recursos. Y la realidad es que, ¿cómo es el parcial? No la entrega del TP, que eso lo dejamos en manos del ayudante, como les decía Fabiana, va bien por ahí y están todos los ayudantes hipercapacitados y con una voluntad y unas ganas de dar clase que siempre los caracterizó y ahora muchas más ganas todavía, porque le estamos poniendo muchas más ganas para poder llegar mejor a ustedes. Pero la parte teórica, ¿qué se evalúa en la parte teórica? Teoría, los teóricos, ¿sí? Entonces, si ustedes van al archivo PDF que está en la pestaña de inicio, que se llama Biblio por clase, 15 clases, ahí van a tener cada tema de cada semana, ¿sí?, de cada teórico, y la biblio que tienen que leer. Entonces, si el tema es evaluación de la personalidad, yo tengo que ver todos los videos de evaluación de la personalidad, tengo que leer la bibliografía que me recomiendan ahí, que además se la subimos a las placas de Instagram, es lo mismo lo que le subimos, esa info, o sea, les llega la info por todos lados, ¿sí? Y entonces, a partir de esas lecturas, vayan a las autoevaluaciones. Las pueden hacer las autoevaluaciones para jugar, aún sin haber leído ni visto los teóricos, como para acostumbrarse al formato. Pero está bueno que después también las hagan para ver si van bien o si hay algún subtema que tienen que mejorar para el momento del parcial. Sí, Alex, querías decir algo, perdón. no, claro, no, no, un Alex. poco, la idea es esto, ¿no? Que utilicen, sí, que utilizan los recursos que les damos, que son un montón. Lo importante en la educación virtual, educación a distancia, por decir de alguna manera, que es distinta a la educación presencial, es un poco mantener el nivel de motivación, que sería esto que intentamos hacer. La idea es, ahí dice, sí, estoy leyendo, la autoevaluación 3 la hice, pero después la borraron y la volvieron a subir. Sí, hubo un problema con el sistema, con la autoevaluación 3, y la volvimos a subir, así que no te das problema, La podés volver a hacer volver a infinitas hacer. veces. Claro, tiene intentos ilimitados, así que la podés volver a hacer y listo, volver a hacer todas las veces que quieras y ya está, no hay problema. Un poco lo que les decía era de las autoevaluaciones, era, con eso uno ya más o menos se chequea. ¿Y para qué sirve? Bueno, si uno leyó y entendió y más o menos ve que eso está bien, bueno, entonces también lo motiva a seguir adelante. Lo mismo que estos intercambios que hacemos con ustedes. Es importante que no sea la educación a distancia, que no sea un PDF muerto, que uno lee en una página, porque eso lo pueden hacer ustedes. Uno le puede dejar un libro, total, todo lo que decimos está en los libros, en los materiales que escribimos. La idea es que tengan, un poco les hacemos esta idea un poco de Mercedes, de hacer este streaming sorpresa, digamos, era un poco la idea, mantener un poco este nivel de motivación y el contacto con el profesor, que es un poco lo que más se pierde en este formato de educación a distancia, que descansa un poco más en el alumno y se pierde un poco ese ejercicio que ustedes tienen de ir a la facultad y de vernos a nosotros y demás. Pero bueno, la idea es, todo esto lo hacemos para que, bueno, no pierdan la motivación y que puedan, bueno, obviamente llevar toda esta cursa adelante de la mejor forma posible. Así que, pero es importante que no se, poco esto que hablaba, educación online, que es, bueno, exige un poquito más de autonomía de parte del estudiante. Entonces, tienen que estar un poco sobre los temas, porque, bueno, ahí ya es poco más desarticulado, está un poco más desestructurado de lo que sería la educación presencial, que uno, bueno, va a la facultad tales días y demás. Esto es un poco más, tiene más, una más carga de autonomía. Pero bueno, no pasa nada. Así que este es otro formato distinto, de paso le sirve para ver otro tipo de enseñanza que no sea la enseñanza tradicional que hacemos presencial cuando damos las clases presenciales. Así que bueno, ¿qué nos quedaría por comentar? Sí, aparte, un comentario sobre los contenidos teóricos que hay que aprender, comprender, aprender y que vamos a evaluar. En realidad, ustedes hasta ahora tuvieron una primera clase, que es la de presentación, que es una clase
como ustedes habrán visto, muy sencilla, muy intuitiva, porque hasta digamos, las definiciones son fácilmente comprensibles, no hace falta que uno se acuerde de las definiciones de memoria, con que recuerde las ideas generales de esa definición y las pueda parafrasear, para nosotros está perfecto. O sea, qué es una evaluación psicológica, qué es un test, etcétera. Son conceptos muy, muy sencillos y muy intuitivos, ¿sí? Uno ya tiene algunas ideas sobre eso, y entonces es una clase muy sencilla. La segunda clase, que es de personalidad, ya ahí se pone un poquito más complicada, porque hablamos de diferentes modelos, los modelos son contrapuestos, hay enfoques que se pueden combinar o que no se pueden combinar directamente, tenemos la noción de screening y de diagnóstico de personalidad normal y disfuncional, ahí ya la cosa se empieza a complicar un poquitín más, ¿sí? Luego tenemos el teórico siguiente, que es el de puntajes, que bueno, es un teórico complicado, pero ya tuvimos el streaming hace unos días, no recuerdo bien qué día fue, creo que fue el jueves de la semana pasada, ¿no? Creo que sí. Hace una semana, sí, que lo trabajé yo con Ana Dana, que es una de las jefas de trabajos prácticos de la materia, en donde les mostramos cuáles son todos los puntajes que se utilizan en psicometría, no los que se nos ocurren a nosotros, todos los puntajes que se utilizan en psicometría y que ustedes van a ver en los tests durante la cursada, algunos ya los conocen y otros se los dimos por adelantado para que los vayan manejando. ¿Para qué? Para que los puedan interpretar adecuadamente en los prácticos, obviamente con la ayuda del ayudante, porque siempre se necesita un tutoreo para internalizar esto, ¿sí? Y en segundo lugar, para que en la vida profesional, aunque ustedes no se dediquen a evaluación, puedan entender qué significa un coeficiente intelectual de 110 o un puntaje T en un test de personalidad de 70 o de 80 o de 50, ¿sí? Ese es el tercer teórico. El cuarto teórico vuelve a ser complicado como el de inteligencia, que es el de, como el de personalidad, que es el de inteligencia. El último teórico que está visible es el de inteligencia. Ahí ya tenemos un montón de modelos psicológicos, algunos chocan entre sí, debaten, otros son continuación de otros, otros son superadores, etcétera. Todavía no hicimos el streaming, ese streaming vamos a hacerlo, si no tenemos ninguna dificultad, el miércoles que viene, de la semana que viene, a las 18 horas, en el horario de teórico, ¿sí? Si hay algún cambio les vamos a avisar, pero en principio ese va a ser el horario de streaming. Ahora, por el otro lado... Después, Mercedes, tenemos un par de preguntas. Tenemos Sí, un par de perdón, preguntas dale. tenemos un par de preguntas para contestar, ¿no? Yo te interrumpo, Dale, pero bueno, acá sí, dicen, bueno, perfecto. es mucha bibliografía de una, es lógico que nos atrasemos. Bueno, está bien, sí. Obvio, La bibliografía sí. claro, es la misma que a ver, en presencial es la misma bibliografía, no es que hay bibliografía adicional, es la misma el programa es el mismo y la bibliografía es la misma, así que esto está bien que se atrasen, pero bueno, la idea es traten de no atrasarse para los exámenes, digamos, entonces, que tener leído, pero la bibliografía es la misma que si éramos presencial, no es un problema de la virtualidad. Y después otra pregunta que dice acá, Julia Escobar dice, ¿se sabe cómo va a ser la modalidad de parcial de teórico? Esto podríamos comentar alguna cosa, no sé qué decís, Mercedes. Sí, con respecto a la primera pregunta, ¿Querés que no sé quién la hizo, porque justo tengo el celular apoyado en un soporte que no me permite ver las preguntas, por eso Julia Escobar. Sí, Antes de Escobar Juli, no la pregunta o el comentario perdón, sobre la Biblio. Sí sabemos que la Biblio es muy grande, muy gorda, es muy larga, ¿sí? Pero la realidad es que esto no es un tirón de orejas, se están atrasando, no, es, bueno, traten de no atrasarse. Y nosotros les vamos puntualizando cuáles son los textos por los que tienen que empezar cada semana, ¿sí? Cuando subimos la plaquita de teóricos a Instagram, está el texto por donde deberías empezar. Ese texto sí o sí no te lo podés perder. Los demás, bueno, los podés dejar para después, pero es importante ir internalizando el vocabulario técnico de a poquito. Y la otra pregunta, la que hacía Juli, era sobre la modalidad de parcial. Sí, espera un la minuto antes de modalidad contestar parcial va a ser esa, un dejemos un multiple poco de choice. suspenso para mantener la atención. Sí. Espera, tenemos otra para mantener el suspenso. A ver, acá hay otra pregunta que dice, vi los videos de inteligencia. ¿El test de Raven que tenemos que administrar es lo mismo que el test de Bechler? No. El test de Raven es un test que mide, según la teoría de la inteligencia de Spearman, que es la primera que se desarrolla en esa serie de videos teóricos. Spearman habla de un montón de conceptos que ya vamos a ver en el streaming
más puntualizado la semana que viene. Lo que evalúa el test de Raven es la capacidad educativa, que es una de las dos partes que conforman el factor general de la inteligencia, ¿sí? Para los que creen que estoy hablando en un idioma extranjero, bueno, vean los teóricos, porque la semana que viene vamos con inteligencia, ¿sí? El test de Raven evalúa solamente la capacidad deductiva correspondiente al factor G de la teoría de Spearman. El test de Bechler es un tipo totalmente distinto de test, es un test largo, que tiene un montón de subtests, un montón de subpruebas, ¿sí? Y que requiere no solamente un tiempo de administración muy largo, sino un tiempo de evaluación muy largo, porque te enfrenta a multitareas para evaluación, especialmente de lo que podríamos llamar, entre comillas, si querés, las habilidades específicas de la teoría de Spearman, si nos ubicamos ahí, pero con muchos otros agregados que después Bechler le hace a raíz de la evolución que tiene el concepto de inteligencia a partir del momento en que él entra en escena. Eso lo vamos a profundizar la semana que viene. Pero no, claro, el test de Bechler, ya sea para niños, para adolescentes, para adultos o para preescolares, porque están todas las versiones, es un test de inteligencia general, ¿sí? En cambio, el test de matrices progresivas de Raven evalúa un pedacito de la inteligencia, que es el factor G, pero su parte de capacidad educativa, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más el próximo miércoles. La semana que viene, claro. La semana que viene, cuando puntualicemos esos temas teóricos. Pero está muy bien la pregunta, genial. Está muy bien la pregunta. Esta pregunta es una pregunta, no, es más o menos el Luclemeno, y lo mismo pregunta un poco en eso, pero esta pregunta me parece que es central porque son dos temas distintos. Esto sí es importante. Es lo mismo Bechler que Raven, bueno, no es lo mismo un poco lo que les explicó Mercedes. Entonces es importante, ¿no? Entonces, puntualizar. Y acá dice, o sea, que el que vamos a administrar es el de la línea de Londres, nos pregunta Luclemeno. Sí, muy bien. Sí, el que van a administrar es el de la línea de Londres. ¿Y por qué van a administrar el de la línea de Londres? No es, nosotros quisiéramos que ustedes pudieran administrar el test de Bechler, porque en realidad es un test súper complejo, que da idea de las habilidades específicas y de un montón de factores, incluso de algunas cuestiones que tienen vinculación hoy en día con lo que sabemos de algunos puntos de neuropsicología, ¿sí? Pero la realidad es que, dada la pandemia, si no volvemos a la presencialidad, cosa que por ahora no sabemos, hasta ahora la fecha es el 1 de junio, pero veremos si se vuelve o no se vuelve, ¿sí? No tenemos novedades, nosotros si tenemos novedades se las enviamos, así que no es que tenemos novedades y no las contamos, no, por ahora el 1 de junio es la fecha de vuelta, pero dadas las circunstancias no sabemos si se va a volver o no, se los comunicaremos cuando lo comunique universidad y cuando lo comunique facultad, pero digo, nosotros tenemos que trabajar con la hipótesis de que quizás no volvamos a la presencialidad este cuatrimestre. Entonces, lamentablemente la parte de niños, que sabemos que hay mucho interés en la parte de niños, no se va a poder tomar con un niño real porque no pueden ver a un niño real. Quizás algunos de ustedes tengan hijos o hermanos más chiquitos y puedan ver niños reales, pero no está bueno que se lo tomen al hermano o al hijo, ¿sí? Y muchísimo menos van a tener acceso a lo que es el material de las escalas Bechler. Las escalas Bechler no son un cuadernillo, son unas cajas, ¿sí? Que son, primero, carísimas, ¿sí? Y segundo, hay un montón en biblioteca, pero la biblioteca está cerrada y ustedes no pueden transitar hasta la biblioteca. Entonces, lamentablemente, toda esa parte de evaluación de la inteligencia que tiene que ver con niños, nosotros la focalizamos en niños, la podríamos haber dado en adultos, pero no podemos dar las escalas Bechler, salvo que volvamos a la presencialidad, porque no es materialmente posible. O sea que lo vamos a mostrar con videos en donde ustedes van a poder ver en la práctica cómo se administra, cómo son esas escalas y que evalúan, ¿sí? Esa es un poco la idea. Sí. Pero sí, van a trabajar capacidad deductiva con el test de matrices progresivas. Con test de Londres, claro. Un poco la idea acá dicen, bueno, están mandando algunos comentarios que dicen, mandaron un mail de la Facu que no se regrese el 1 de junio, etcétera, un par de comentarios de eso. Bueno, obviamente, esto es en virtud de un poco cómo va la situación de la pandemia, esto ya creo que hasta ni depende de la universidad, depende del gobierno, de las decisiones, y eso depende de un poco la circulación del virus. Bueno, ustedes ya saben, ustedes, entonces, nosotros nos manejamos con la hipótesis de que seguir de forma virtual, pero estas decisiones
no las tomamos nosotros, las toma la facultad. Estimamos que, Ujú. que vamos a seguir de forma virtual, pero bueno, esto nosotros a medida que tengamos informaciones le vamos pasando, ¿eh? Así que eso no se hagan ningún problema, pero bueno, sea virtual o sea presencial o lo que sea, el contenido, mientras tanto, para no atrasarse, tenemos que Es el seguir, mismo, es el mismo, así que tenemos que es seguir el mismo, avanzando. es el mismo, Así no que, varía. bueno, entonces, no varía. Sí, entonces, la pregunta que nos había quedado pendiente entonces era la del examen El parcial. parcial. ¿Querés comentamos un poco El eso? examen parcial es un examen que es similar en formato a las autoevaluaciones que ustedes tienen disponibles y algunos muy poquitos están haciendo, así que a lo mejor si esto queda guardado 24 horas, de golpe se nos llenan de autoevaluaciones el aula virtual y estaría genial, digamos, porque sería la manera de conocer el formato de los ítems. Son preguntas, no preguntas, son ejercicios de multiple choice con 4 opciones de respuesta, ¿sí? En donde hay afirmaciones que ustedes tienen que responder, tienen que elegir la respuesta correcta. No hay nada capcioso en esto, hay una sola respuesta correcta, ¿sí? Y no existe la opción, hemos decidido no usar opciones del tipo de todas son correctas o ninguna es correcta, ¿sí? Sino que hay una respuesta correcta de todas esas, ¿sí? ¿De qué se va a tratar? De los temas de teórico. Se va a tratar de la introducción a la materia, técnicas psicométricas, evaluación psicológica, test, etcétera. Se va a tratar de Teoría de la personalidad inteligencia, y la la evaluación de la personalidad. personalidad y los test de personalidad desde el punto de vista teórico que estamos viendo, no la parte práctica en prácticos. Se va a tratar de cómo interpretar puntajes, ¿sí? Pero no te vamos a pedir interpretar en profundidad qué significa que un niño saque, no, simplemente te vamos a dar los puntajes transformados que vimos en el streaming de la semana pasada de puntajes, que está en la clase de puntajes, que está en la bibliografía de puntajes y que vas a ejercitar con tu docente en las clases, que son el puntaje Z, el puntaje T, el DCI, el puntaje equivalente, que son todos los que indican distancia a la media por un lado, y los puntajes de posición, que son principalmente el percentil y su primo hermano, que es de posición, pero más o menos, que es el PP o puntaje de prevalencia. Claro. Algunos de esos puntajes ya los conoces porque los estás usando con los tests en prácticos y otros van a venir con los próximos tests que vayan conociendo en la segunda parte práctica de la cursada, ¿sí? Pero digamos, sí es importante, hay ejercicios en donde les vamos a preguntar, bueno, ¿qué significa un puntaje T de 70, por ejemplo? Entonces, ¿vos qué tenés que saber ahí? Tenés que saber, por ejemplo, bueno, a ver, el T, ¿qué media tenía? ¿Qué era? ¿Un puntaje de distancia a la media o posición? Distancia a la media. Ok. ¿Qué media tenía? 50. Desvío 10. Esto lamentablemente hay que saberlo de memoria, ¿sí? Porque es un Claro, no hay dato de otra. interpretación profesional. ¿Está? Sí, Alex, perdón. No, no, un poco. Acá decía un poco la idea. Eh, Preguntan, ¿por qué medio vamos a hacer el parcial? Bueno, un poco esto, lo que estamos comentando sería, si hacen las autoevaluaciones, va a tener ese formato el examen parcial, va a ser de preguntas de múltiple choice, esa sería un poco la idea. Lo van a hacer a través de la plataforma del aula virtual Si de la U. seguimos virtual, sí. Si Si seguimos, seguimos virtual, si claro. seguimos presencial, lápiz y papel, como siempre. Y Claro, si si seguimos seguimos virtual, virtual, lo vamos a hacer a través de la plataforma, que es la misma manera en que ustedes pueden hacer las autoevaluaciones. Obviamente no van a hacer 5 preguntas, van a hacer más preguntas. Todavía no sabemos cuántas, porque estamos calibrando tiempos de respuesta, etcétera, etcétera. Estamos trabajando un montón. Estamos haciendo un banco de ítems enorme y demás. Pero, digamos, no se basen en los parciales de los cuatrimestres anteriores, que sabemos que están por todos lados en la web y en todos los sitios disponibles, entre ellos el Altillo y demás, porque si nosotros tenemos que trabajar con la hipótesis de que quizás la virtualidad siga. Entonces, ante esa hipótesis no podemos hacer un parcial con 3 tipos distintos de ejercicios. Podemos, pero es más complicado para ustedes y para nosotros también. Entonces, decidimos el formato de multiple choice, que es el formato más sencillo por si seguimos en la virtualidad, ¿se entiende? Es el mismo formato de las autoevaluaciones. Por eso también insistimos tanto en que las hagan. Primero por el contenido, porque nos interesa más que aprendan. Y segundo, para que se familiaricen con la manera de responder, para ver si se puede o no volver atrás en una respuesta,
toquen el aula virtual, experimenten, metan mano, usen el mouse, ¿sí? Lo pueden hacer desde el teléfono celular o desde la compu. El aula virtual, si ustedes la tocan de adelante para atrás, de atrás para adelante, abren los archivos, mueven las autoevaluaciones, van para adelante, van para atrás, hacen varios intentos, no explota el aula, no se nos desarma nada. Los únicos que podemos desarmar algo somos los profesores editores. Ustedes pueden tocar lo que quieran, que no se les va a desarmar nada, no se preocupen, ¿sí? Así que toquen esto. Y nada de lo que hagan en el aula tampoco les incide en ninguna calificación. No es que estamos mirando a ver si fulanito de tal respondió tantas autoevaluaciones para ponerle mejor o peor nota. No, no nos importa. Es una herramienta para ustedes. Ustedes son todos adultos y lo que queremos es que dispongan de esas herramientas. Se las ponemos toda esa caja de herramientas de la que hablábamos al principio con Fabiana y ahora estamos hablando con Alejandro, que son los videos de teóricos, los leo porque lo tengo acá machete para no olvidarme, la biblio, indicándote qué tenés que leer para cada clase. Las veces que quieras podés leer y podés ver estos videos. Los streamings, puntualizando ideas principales y con dudas. Los foros de dudas. Y además, las autoevaluaciones. Y además, hasta si querés, podés hacerle alguna pregunta a tu profesor de prácticos que si te puede ayudar, te va a ayudar, y si no te va a derivar con la repregunta para que la traigas para nosotros. Son un montón de recursos. O sea, si los usás bien, no tenés otro remedio, te va a ir bien. ¿Se entiende? Pero hay que usarlos. Claro, y un poco la Háganlo como idea, algo lúdico incluso. claro, ¿Se entiende? insistimos un poco con esto de las autoevaluaciones para que practiquen el formato. Esto lo que les hace muy importante, practicar el formato para habituarse al formato. Si lo hacen Sí. una semana antes del parcial, es muy complicado eso. Mm. Traten de no atrasarse y por eso no les ponemos 20 preguntas por cada teórico, sino son 5. Es decir, ustedes hacen el teórico y lo pueden hacer. Previo a la semana del parcial, si seguimos en este formato virtual, les vamos a hacer un simulacro de parcial, tal como hacemos cuando tenemos la educación presencial, que les presentamos en la clase de prueba, en la clase de repaso, un parcial en la parte de teóricos, y ustedes tienen la opción de resolverlo. Aquí lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo, bueno, a través de la plataforma, con los elementos que nos da la plataforma de la UBA. Así que eso quédense tranquilos. Van a tener esa opción también de trabajar ese simulacro, podríamos decir de alguna manera. Igual Sí. falta para esto, pero bueno. Vamos a hacer un simulacro antes, ¿sí? Con la Eso, misma la idea cantidad es, de preguntas que ustedes van a exactamente, tener al final, pero con el no van a mismo, ser las preguntas del parcial, obvio, van a ser otras. exactamente. Pero sobre El los tema, contenidos similares, sí. claro, para llegar a ese simulacro, la idea es que tienen que estudiar. Eso es lo que no podemos hacer por ustedes. Tienen que leer Claro. todos estos elementos para que eso lo puedan resolver. Yo Claro. sé que están cursando materias, etcétera, pero traten de no atrasarse porque esta materia tiene la particularidad de que por ahí, a diferencia de otras materias, por ahí son conceptos todos como muy nuevos para ustedes y entonces por ahí les cuesta más integrar o sedimentar esos conocimientos comparado con otra materia, qué sé yo, que si Sí, éramos alguna materia de clínica psicoanalítica. Y lo que podemos sí. decir por ahí no es tan novedoso como lo que decimos ahora. Entonces, eso exige un poquito más de esfuerzo de revisar, integrar los conocimientos, así que eso presten un poco más de cuidado, pero a ver, en los otros cuatrimestres no hemos tenido problemas con los estudiantes, han aprobado, quiero decir, así que no hay, pero sí les lleva, tienen que hacer el trabajo para llegar a esa instancia lo mejor que se pueda, ¿no? Exacto. Y aparte, otra cosa, un warning que también nos interesa darles es que a partir de la semana que viene empiezan 2 temas teóricos que son mucho menos familiares para ustedes, porque si bien nosotros sabemos que sobre personalidad y sobre inteligencia, todo lo que damos nosotros no es tan conocido, ¿sí? Porque son teorías que basan los test de personalidad y de inteligencia y que no se dan en la mayoría de las materias, ¿sí? Ahora, la próxima semana y la otra, se vienen 2 teóricos que son nada que ver con el resto de las materias, porque son aquellos temas que tienen que ver con lo que es la calidad técnica de un test, es decir, lo que diferencia un test de Facebook, que puede ser divertidísimo de hacer para pasar el rato, pero que no evalúa nada, y siempre te dice que sos divino y simpatiquísimo y que sos lo más, de un test psicométrico científicamente elaborado que tiene que tener determinados controles de calidad, ¿sí?
para estar seguros de que estamos evaluando lo que queremos evaluar y con cierta precisión y con el menor error posible. Ustedes en estos días de coronavirus seguro que están pendientes de las noticias y habrán escuchado sobre los test rápidos y los test de PCR que son distintos, ¿sí? Los test rápidos son tests de screening y los test de PCR son los dosajes en sangre que te dicen si tenés o no tenés la enfermedad, te dan un diagnóstico, ¿sí? Y se habló hace unos días, salió en algunos medios, que había algunos test rápidos que no estaban validados, que no habían sido adecuadamente validados. Bueno, eso quiere decir que no estamos muy seguros de lo que estamos midiendo con eso. No estoy diciendo que esto sea cierto o no, no sé, lo liberó un medio, pero quiero decir que la palabra validez, en ese caso, viene a cuento de lo que se viene la semana que viene y la siguiente. Es el control de calidad que les asegura a ustedes como psicólogos, evaluadores, en su vida profesional futura, que la herramienta que están eligiendo no es solamente porque se las enseñó un profesor hace unos años, o porque ustedes la tienen en la biblioteca y la pueden tomar y es fácil, sino que también hay que estar seguros de que eso tiene controles científicos en cuanto a su calidad para estar seguros de que yo no voy a estar dando cualquier resultado porque estoy usando herramientas que no están validadas. ¿Me explico? Y ese vocabulario que se viene la semana que viene y la otra, es un vocabulario que sí no tiene nada, absolutamente nada que ver con el resto de las materias que vieron hasta ahora. Por eso es importante que si pueden, hagan el esfuerzo esta semana de ponerse al día con los temas que ya tienen hasta ahora, es decir, hasta inteligencia incluido, para que puedan partir de validez y de confiabilidad, que son los próximos que vienen, que es calidad de los instrumentos, porque ese sí que es totalmente novedoso y cuesta un poquito internalizar el vocabulario técnico, ¿sí? Es un consejo de vieja, ¿sí? Que les doy a nivel mamá, ¿sí? Como si fuéramos los padres de ustedes, y ya sé que muchos de ustedes dirán, bueno, sí, todos los profesores dicen lo mismo, que no hay que atrasarse, ya sabemos todo eso. Fuimos alumnos y hace 30 años que somos docentes, pero en realidad, ojo que se viene la parte más árida de la materia ahora, claro. A partir del lunes, ¿sí? Entonces, si pueden adelantar hasta inteligencia inclusive, que es más amigable, denle nomás, denle gasolina, porque la otra semana vienen temas mucho más ríspidos, ¿ok? Claro, un poco retomando lo que vos decís, y acá hay una pregunta, esos temas confiabilidad y validez, que son los dos teóricos que vienen, esos son los más como complejos, podemos decir de alguna manera, que exigen un poco más de esfuerzo. Entonces eso, estén atentos para que no se desanimen, le contamos esto. Acá me hacen una pregunta que dice, bueno, en realidad no está la pregunta, pero dice, tengo una duda con la pregunta 4 de la autoevaluación del teórico 3, lo que sería el de puntajes. Si pregunta 1, 2, 3 y 4 o 5, no me digan porque el sistema mezcla las preguntas, así que las aleatoriza. Claro, se aleatoriza, entonces la 1 para mí no es la 1 para ustedes. Cuando lo llenan se les va cambiando de lugar, así que en general las preguntas de ahí de puntaje son para comparar puntajes, básicamente son esas las preguntas, así que si no entendieron eso es porque no entendieron por ahí el concepto. Ahí hubo un par de preguntas en el foro acerca de esto. Tienen que usar un poco. En el libro curso básico hay una página, creo que es la 110 me parece, que está la campana de Gauss con toda la conversión de puntuaciones. Yo ayer contesté una pregunta de esto en el foro. Ahí está, que es la misma placa que presentó Mercedes en el streaming de la semana pasada de puntajes. Y ahí está toda la comparación de puntajes. Un Z de tanto, a qué percentil equivale, a qué CI equivale, etc. Eso es lo que tienen que situarse en eso. Y con eso pueden sacar todas las conversiones de puntuaciones. La típica de Pepito sacó tanto y Juancito sacó tanto, ¿quién sacó más? Bueno, para saber eso necesitan esa comparación de puntuaciones. Ahí lamentablemente, como dice Mercedes, algunos cortes se los tienen que estudiar de memoria, porque, no sé, en el desvío 1, que está, el desvío 1 está el Z1, está el puntaje T60, está el percentil 84, está el CI 115, entonces ahí eso se lo tienen que estudiar ustedes, ¿no? No hay otra manera de... Una vez que se estudian eso, las medias, los desvíos, que son 7, 8 valores, con eso ya pueden sacar todo. Eso es de la parte práctica, que es lo mismo que tienen que hacer para los prácticos. Y después, bueno, alguna cuestión teórica acerca de puntaje. Sí, Mercedes. Y por el otro lado, digo, para también demoler algunos otros mitos, ¿no? La memoria o el estudiar de memoria tiene muy mala fama.
La realidad es que sin memoria no podríamos aprender nada. Obviamente Claro. que hay que usar el razonamiento, pero algo de memoria hay que tener en cuenta. Esto es lo mismo, yo siempre doy este ejemplo en las clases, ¿no? Porque me parece que es para naturalizar esto. Así como un médico de cualquier especialidad sabe determinados valores de memoria, aunque no sea médico de esa especialidad, sea de otra especialidad completamente distinta, todo médico debería saber, por ejemplo, cuáles son los valores normales de presión arterial. Todo médico debería saber cuál es el valor de corte para decir si una persona es diabética o no, o anémica o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque si encuentra estos indicadores en cualquier estudio, inmediatamente tiene que hacer la derivación que corresponde, aunque esa no sea su especialidad. De la misma manera, nosotros como psicólogos, no, si nos dedicamos a la evaluación, los vamos a saber de memoria, los cortes de los puntajes. Nosotros se los decimos de memoria porque hacemos esto todos los días de nuestra vida. Pero si uno no se dedica a la evaluación, igualmente, eso lo tiene que saber de memoria, porque lo va a encontrar en historias clínicas, lo va a encontrar en pericias judiciales, lo va a encontrar en un profesional que nos llama para hacer una derivación y nos comenta esto, ¿sí? Lo va a encontrar en epicrisis o informes y demás, que hacen a la comunicación entre profesionales. Acá, Entonces, Mercedes, sí, sí, Mercedes, acá una pregunta, nada, administrativa, pero bueno, me gustaría que la cuentes, acerca de los finales, dice, pregunta, ¿el final es de múltiple choice? a ver, sí, este cuatrimestre va a ser de multiple choice, nunca fue de multiple choice, sino que tenía alguna partecita de multiple choice y otras partes de ejercicios aplicados donde se completaban determinadas cosas. Esos finales que tenían la misma estructura de los parciales que usábamos en la presencialidad, como nosotros ahora, digamos, no sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, tenemos una fecha de corte que es el 1 de junio, pero no sabemos si esto va a ser así o no va a ser así. Lo lógico para nosotros es que si ustedes ya se acostumbraron a una modalidad de evaluación con el parcial, seamos coherentes con nuestra lógica de siempre. El parcial y el final tienen que tener la misma modalidad dentro del mismo cuatrimestre. Entonces, ese final se tome virtual o se tome presencial, se va a tomar con el mismo formato de multiple choice. ¿Se entiende? Como para que ustedes no se tengan que exponer a dos modalidades distintas de evaluación una vez que se acostumbraron a una. Siempre hicimos lo mismo. Los parciales y los finales tenían el mismo formato. Bueno, este cuatrimestre va a ser así. Va a tener Claro, el mismo formato que el parcial. lo que no les podemos responder es cómo va a ser, porque eso ya no depende de nosotros. Eso tienen que estar Claro, atentos a las sí, resoluciones que dicta la facultad, el rectorado. Entonces, sí. dirá, de esta manera, en tal fecha, ¿no? Eso ya, eso no nos pregunten porque no les podemos Que responder dicte la nosotros. facultad y que dicte el Poder Claro, Ejecutivo el Poder también, porque la Ejecutivo, verdad es que claro. no sabemos qué es lo que Depende va a de pasar ni cómo va a eso, no. evolucionar. Lamentablemente a esta altura es Eh, como ciencia ficción decir algo de cómo va a ser. sí, Pero bueno, sí. eso no podemos decirle. Sí, lo que le podemos decir es lo que estamos haciendo y lo que pensamos hacer. Pero bueno, eso tienen que estar muy atentos porque las mismas informaciones que le llegan a la lista de correos, de informes del decano, etcétera, le llegan a ustedes. Si nosotros sabemos algo, lo vamos a decir. Y acá hay otra pregunta, dice, ¿se sabe hasta cuándo es el Sí, primer cuatrimestre? Sí, sí, eso sí, sí, hay fecha del hay primer fecha. cuatrimestre, está en el calendario. Mira, si Está en el vos te metés en ese calendario famoso académico. archivo que está en la pestaña de inicio, que se llama Nuevo Cronograma de Clases, es un segundo archivo, vas a ver que el cuatrimestre termina el 25 de julio, ¿sí? Son 15 semanas, se corrió porque se corrió el inicio de las clases, pero el 25 de julio termina el primer cuatri. El primer ¿Ok? cuatrimestre. O sea que vos el 25 de julio vas a tener la evaluación práctica y la parcial ya tomada y de vuelta, ¿sí? Sí. Alex, ¿querías Así que decir sí, algo? perfecto. No, no, hasta ahí Agarré la estamos hoja porque no me bien. acordaba exacto la Sí, sí, no fecha, pero estaba sí, perfecto, 25 de perfecto, sí, sí. julio. Ujú, Eso sí se lo sí, podemos decir, por eso les recomendamos, lean, que dice, se puede comparar sí, puntaje Z con T, ¿no? Sí, son, totalmente. puntaje Z y T sí, se pueden comparar porque son de distancia a la media, un poco lo que les decía Ujú. Mercedes, claro, sí, sí. Todos los Así que puntajes que implican distancia a la los media, medios se todos pueden los comparar. puntajes que implican distancia a la media se pueden comparar porque los podés ubicar dentro de la misma curva y lo que tenés que saber es cuál es el valor de la media y del desvío de cada uno.
teniendo en cuenta el valor de la media y el desvío de cada uno, los podés comparar absolutamente. Está en esa parte del teórico que Alejandro le señalaba, donde está la curva con todos los puntajes debajo, y también lo vimos en el streaming correspondiente a puntajes. Se nos está yendo el tiempo, nos quedan 3, 4 minutitos. Si hay 3 alguna... minutos. Bueno, ahí dice cuáles no se pueden comparar. Bueno, ahí está, miren, ahí está pasando Fabiana. Si miran la página 110, la curva, todo se puede situar en esa curva. Así que estudiense eso, pero por favor, vean el video primero, después lean el capítulo, y sitúen eso, porque es muy importante eso. Comparar se puede comparar todo, lo que pasa es que hay diferente nivel de exactitud. Los puntajes de distancia a la media se pueden comparar con absoluta exactitud. Los puntajes de posición, como son el percentil y el PP, se pueden, ¿sí?, de alguna manera comparar con los que tienen distancia a la media, pero no se pueden comparar con la misma exactitud. Pero para eso lean un poquito más, porque si no, se nos va a ir el tiempo y me voy a quedar por la mitad de la explicación. Sí, y, bueno, en realidad está en los videos en la Biblia. Para ir cerrando el acá dice, ¿cuándo es el próximo streaming? El próximo streaming está programado para el próximo miércoles a las 18 horas, o sea, lo que hubiera sido el horario del teórico, salvo que tengamos algún problema, que se nos caiga internet, o que se nos caiga la red, o que se nos caiga Instagram y qué sé yo, etcétera, etcétera. De nada por los consejos. Gracias por agradecernos. No, lo hacemos porque lo hacemos en la cursada presencial y nos parece piola hacerlo también en la virtualidad. Nosotros les vamos a confirmar por Instagram y por foro de novedades, ¿sí? Cuándo va a ser el próximo streaming, pero en principio nuestra programación es el próximo miércoles a las 18, salvo que nos surja algún inconveniente de conectividad o algún inconveniente personal a alguno de los profesores que lo hacemos. Pero bueno, en ese caso se los vamos a avisar también, ¿ok? Así que bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, gracias a todos por los corazones. Gracias por los corazones. Y nos vamos cerrando la transmisión. Gracias a ustedes por estar ahí y por las ganas que le ponen. Bueno, muchas gracias a todos. Les mandamos un beso y ahora que nos estamos acercando al buen finde, que sea un buen finde para todos. ¿Ok? Cuídense mucho. Cuídense mucho todos. Lávense las manos. Chau, chau. Chau, chau.